edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Padre del cielo, que tu palabra en esta hora también corra y sea glorificada. Abre nuestro entendimiento para comprender, Señor Jesucristo, por la fe tu palabra. Señor, cumple, Señor, tu propósito en los que estamos aquí. Continúa tu obra en nuestra vida, en aquellos que están nuevos, que vienen por primera, segunda, tercera vez. Señor, sigue trabajando en sus vidas, en sus corazones. Señor, revela tu plan de salvación para todos ellos. Te lo pedimos, Señor, por la unción, la gracia y la inspiración de tu palabra en el nombre de Jesús. Diciendo gloria a Dios, se pueden sentar. Muy bien. Aquí pues leímos este pasaje bien conocido por los lectores de la Escritura. Nosotros estamos siendo edificados sobre este fundamento que es Cristo mismo. El fundamento que puso el Señor, la doctrina, la enseñanza de Cristo y que Él le transmitió a sus apóstoles, a sus discípulos, es el mismo que nosotros seguimos compartiendo y seguimos predicando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso, la obra que Dios hace en las personas, en la iglesia particularmente, en aquellos que se acercan a Dios por la fe, bien sabemos nosotros que esto no lo puede hacer ningún otro hombre, ningún otro ser. Esta obra no es de los hombres. Esta obra es directamente hecha por Dios. Los pastores, ni los evangelistas, ni siquiera los apóstoles pueden realizar un cambio de comportamiento, de conducta en una persona. Solo Dios, por la palabra y por el Espíritu Santo, produce y hace esta obra de cambio, de transformación, amén, de salvación, de vida eterna. Gloria a Dios. Dios, algunos nos usa como pastores, a otros como evangelistas, a otros como maestros, a otros como profetas, a otros como apóstoles en su tiempo. Amén. Pero todos, de alguna manera, hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Por eso ahorita que leíamos en la primera escuela dominical, tomamos el pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 2. A partir del verso 38 hablamos cuando Pedro les dijo a aquellos que oyeron el sermón y creyeron, se compungieron de corazón, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas señales o palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Dios desde el principio, a través de su venida en carne al mundo, vino para presentar este plan de redención, de salvación, esta obra que solo y exclusivamente Él la puede hacer.
y está invitando y está llamando, y continuamente se está predicando la palabra en los templos, en las calles, por las redes sociales, por los medios de comunicación. Usted nota que hoy en día hay un cúmulo en las redes, en los medios de palabra por doquier, por toda parte. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice que por toda la tierra salió su voz, y hasta lo último del mundo sus palabras. Es decir, que Dios está acelerando el proceso para la redención de la humanidad, de aquellos que han de ser salvos. Por eso Dios invita a las gentes, invita a los jóvenes, invita a la iglesia, a aquellos que tal vez no estamos tan apercibidos de estas cosas, que nos pongamos alerta, que estemos pendientes, porque el día del Señor se acerca, porque el regreso de Cristo es un acto inminente. Es decir, que se tiene que dar sí o sí. Diga gloria a Dios el que lo cree. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dele una alabanza fuerte al Señor. Dios desea la salvación del hombre. Dios quiere la salvación suya y mía. Entonces hay que huir de esta perversa generación. Hay que salir de ese estado pecaminoso tal vez en el que alguien se encuentre. Hombre, pastor, pero yo he querido, he tratado, voy a los cultos, estoy en las refanes, hace tiempo que escucho la palabra. No te inquietes, solamente cree. Solamente cree en la palabra, en el evangelio, que esta obra es exclusiva del Señor. Dios hace la obra. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar al más vil de los pecadores? Para Él no hay nada difícil. Si para usted es difícil que fulanito, que sultanito se convierta, tranquilo, usted tiene un Dios que puede hacerlo. A nosotros nos toca orar y nos toca predicar la palabra, anunciarles a Cristo. Amén. Hablarles del amor de Dios. Los predicadores que están aquí, las predicadoras, los evangelistas, utilicemos bien este medio, este recurso, esta palabra. No para dañar a la gente, no para mostrarles el infierno, no para juzgarlos, no. Utilicemos la palabra para enseñarles del amor de Dios, para decirles: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hablemosle del amor de Cristo al mundo. Porque usted y yo también fuimos contrarios al evangelio, porque usted y yo también fuimos rebeldes, porque usted y yo también practicábamos el pecado. Pero Cristo tuvo paciencia. ¿Qué tal si no? ¿Dónde estaría este personaje hoy? No estaría aquí. No lo hubieran conocido ustedes, pero gracias a Dios, gracias a la gracia de mi Cristo, soy lo que soy por Él. ¿Cuánto le damos alabanzas a Él? Alabanzas al nombre del Señor. Así que es bueno, cuando usted le hable a alguien, hermano, háblele con amor. Así sea que ese hombre no entiende, esa mujer no entiende, que de pronto es rebelde, que de pronto es obstinado. Tenga paciencia. ¿Qué tal si Pablo en Atenas, al ver toda esa idolatría que había allá? Porque esa gente tenían ídolos para todo. Pero Pablo no les dijo: ustedes son unos idólatras, bajen esos muñecos de barro, de yeso. No, ¿qué les dijo Pablo? Oigan, señores, señoras, con amor, con sabiduría, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Ah, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Porque viendo y pasando por vuestros altares,
Oh, tienen un altar al Dios tal, al Dios tal, al Dios tal. Pero me llamó la atención un altar que por ahí dice y tiene esta inscripción: al Dios no conocido. Oh, ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les sirvo y a quien vengo a predicarles en esta hora. Gloria a Dios. Un hombre lleno del amor de Dios. Un hombre que tenía a Dios en su corazón. Y un hombre, una mujer, una iglesia que tiene a Dios, predica así, del amor del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios conmigo. Así que los que recibieron la palabra de Pedro, pero no era de Pedro. Pedro era el medio, pero la palabra era de Dios. Los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados. Y se añadieron ese día como 3,000 personas. Uy, hermano, qué tremendo. Ese mismo día fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas. Y perseveraban ellos en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento. ¿De quiénes? De apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La doctrina que predica esta iglesia no es cualquier doctrina. La enseñanza que predica esta iglesia no se nos apareció por allí un fulano profeta. No, esta doctrina es apostólica, es profética, pero la base apostólica y profética la trajo Jesucristo mismo. Denle un aplauso a Jesús, déselo. Aquí estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. Yo siempre que le doy una enseñanza doctrinal a un candidato al bautismo, los pongo a leer el libro de los Hechos, para que se den cuenta cómo vivía la iglesia al principio, qué hacían, cómo oraban, qué predicaban, qué doctrina tenían, cómo vivían, cómo era su comunión con los hermanos, la unidad, el partimiento del pan en las casas. Esa gente eran una familia, llenos de amor, unidos, amén. Una iglesia especial, para que se dé cuenta el amigo que está simpatizando y que quiere recibir a Cristo, no solamente en su corazón, sino arrepentirse de verdad, que la iglesia a la que Dios le ha traído es la iglesia del Cristo resucitado. Gloria a Dios, dele gloria al que vive. Jesús de Nazaret, su nombre. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y dice que sobrevino temor a toda persona en ese tiempo, porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense el amor que había en esa gente. Vendían sus propiedades, sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Estamos en el templo aquí. Partiendo el pan en las casas. Ahorita la pandemia no nos ha dejado integrarnos de nuevo, ¿cierto? Pero hay que volver en los refanes, en el programita familiar, con poquitos. Volver, hermano, no se olvide que usted necesita, o alguien necesita, una llamadita suya, una visita suya, una oración suya. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor por la gracia de Dios. Amén. Ellos perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos. ¿Hace cuánto usted no come junto con los hermanos? Ay, pastores, ¿cuándo se irá a acabar esta pandemia? No, hermano, váyase con el tapaboca. Invíteme o invite a alguien a comer. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Ay, hermano, es que mantengo mucho trabajo, muy ocupado. No, hermano, esta gente mantenía ocupaciones también, pero ellos vivían unánimes. Pensaban el uno en el otro. ¿Cómo está la familia tal? ¿Qué está pasando con la hermana tal que está sin trabajo? Que vemos que está en una situación difícil. Ellos pensaban en todas estas cosas.
Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vea, yo hoy tan sencillo que hasta pavo como. No, por molestar. Comían con sencillez de corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y alababan a Dios, ¿sí o no? Teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Y sabe qué hacía Dios después de ver esa iglesia unida, amorosa, familiar, que pensaban los unos en los otros, que oraban los unos que compartían el pan los unos con los otros? ¿Sabe qué hacía Dios? Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia así, hermano, una iglesia próspera, una iglesia donde la gente se convierte, donde la gente quiere ser parte de ese pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y una de las cosas que el Espíritu Santo, una de las obras que el Espíritu Santo de Dios hace en una iglesia, donde los miembros de esa iglesia han tenido una experiencia con Dios, han sido llenos de la plenitud de Dios, es que siempre vamos a estar buscando esa unanimidad, unidad, amén, esa unidad espiritual. Una iglesia donde está Dios no busca o no tiene, no se divide. Sus miembros no son pleiteros. Sus miembros no están dando, me perdonan la expresión, lora. ¿Usted sabe qué es lora? Bueno, ustedes ya saben. No están dando que hablar mal en la calle ni en la casa. Son miembros entregados a Cristo. Hacen parte del pueblo del Señor. Viven para Dios. Entonces hay amor, hay unidad, hay un sentir especial en cada uno. Gloria a Dios. Alaban a Dios, sirven a Dios con alegría, con sencillez. Todos unánimes, gloria a Dios, en ese mismo sentir. Aquí se cumple, creo yo, en la iglesia ese Salmo 133. Sí, ¿cómo es que dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Quién es? Los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna. Cuando hay armonía, cuando hay comunión, cuando hay amor, cuando hay unidad, Dios se complace y Dios bendice y Dios prospera. Dios da crecimiento a ese pueblo, a esa iglesia. Dios tiene su favor con nosotros. Gloria al Señor. Se cumplió esto allí en Pentecostés. Se cumplió eso allí con los discípulos, con los apóstoles, con la iglesia primitiva, y se sigue cumpliendo en este tiempo con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién es el que ha cambiado nuestra vida? El lamento. ¿Usted se acuerda? A mí me llamaban en la casa porque yo era muy bravito. O me creía bravito. Pero me bajaron los humos. Y entonces mis hermanitos, mis hermanitas decían: ¿este cuándo se va a ir de la casa? Este sí es, parece amargado a toda hora. Gloria al nombre del Señor. Y mantenía como en mi lamento, en mi tristeza o en mi depresión y todo ese tipo de cosas que produce el pecado. Porque el pecado produce hiel, amargura. Hay gente que parece a toda hora y son disque cristianos. Bueno, no aquí, eso en otra iglesia. Por acá no. Acá no hay ni uno. Eso es por allá donde viene la hermana, se está asistiendo. No, allá tampoco. Pero hay gente que parece a toda hora chupando limón. Malacaraos. No le sonríen a nadie o saludan a nadie. ¿Qué le pasa a fulanito, a sultanita? ¿Por qué está así? ¿Qué le está pasando? No, hermano, el Espíritu Santo no produce limones. El Espíritu Santo produce el fruto de la bondad, del amor, de la alegría, de la paz, de la fe, del gozo. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana?
A pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar del problema, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso le cantamos, y por eso le alabamos. Puedo estar enfermo, puedo estar atribulado, pero hay algo dentro de mí que me hace cantar, que me hace levantar las manos, que me hace adorar, que me hace bendecir. ¿Sabe quién es? El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Eso lo produce Dios. Gloria a Dios. Él cambió nuestro lamento ¿en qué? En baile. Y hay algunos cristianos que se gozan tanto en la vida cristiana que uno dice, oye, qué admirable ese hermano, esa hermana. Nunca lo veo triste, no le veo decaído. Siempre hay una palabra de ánimo, siempre hay por ahí un gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Conocí una hermanita que la cogió el cáncer, ya anciana. Nunca la vi deprimida, nunca la vi triste, nunca la vi refunfuñando. Siempre una sonrisa en los labios. Hermano, Dios lo bendiga. Esta hermana no le pasa nada, no le vienen problemas, no le vienen... Mentiras, sí le vienen. Lo que pasa es que ya está llena del Espíritu. Y se gozaba. Y aún en su lecho de enferma moribunda, fui a visitarla y la misma sonrisa. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que le dé alegría a este corazón. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Ellos comían como con alegría. Partían el pan. Se integraban. A veces vamos a unas integraciones, ¿cierto? Y uno ve los hermanos, no ve a Fabián y la esposa por ahí ponen el sombrero y empiezan a cantar a lo mexicano. Y uno ve a otros hermanos por allá divirtiendo y con gozo. Pero no falta por ahí ¿cierto? El reprimidito. Ay, no. Necesitamos que el Señor lo toque con el poder del Espíritu, para que le den ganas también de cantar, de integrarse, de unirse a la fiesta. Porque ¿cuántos aquí estamos de fiesta con Jesús? No solo en el culto, sino en la casa, también en el camino, donde nos vean, hermanos, que la gente sepa, ese es un cristiano. Siempre lo veo diferente, alegre. Naturalmente que hay momentos de tristeza. No quiero decir que usted mantenga como un payaso riéndole a todo el mundo, no, pero es por lo menos, hermano, es que uno a veces ve personas generalmente muy deprimidas, muy depresivas, muy tristes, muy amargaditas, y así no debe de ser la vida cristiana. Un predicador decía, el que es mundano, gócese en el mundo. Imagine un mundano amargado. Bueno, el mundo produce amargura. Pero, ay, hermano, déjelo. Hay gente que hacen fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana. Uno dice, hombre, esa gente que no se canse. Usted no acuerda que usted también, por lo menos yo también me iba pues hasta las 6 o 7 de la mañana. Y era buen mundano. Bien mundano que fui. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, se acabó lo que era el mundo. Y empecé a gozarme la vida cristiana. Si usted es cristiano, gócese la vida cristiana. Pero si es mundano, bueno, usted verá qué hace. Pero hermano, el cristiano no puede vivir como en el mundo vivía, amargado, aburrido, deprimido. A mí me ha llegado la depresión también. Claro, la aflicción, porque Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero usted a toda hora sí, no, hermano, eso sí, no se puede. ¿O sí? Gloria al nombre del Señor. Con sencillez de corazón. ¿Qué cosa es sencillez de corazón? Gente sencilla.
Para usted, ¿quién es una persona sencilla? ¿Qué significa eso? Una persona que no tiene un más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piensa de sí mismo con cordura. Una persona sencilla no es aquel por ahí andrajosito, perdóname la expresión, todo cabecicaído y sin zapatos. Uy, tan humilde. No, ese no es cochino. Una persona sencilla de corazón es aquel que se mantiene en sus cabales, que sabe dónde Dios lo ha puesto, que reconoce que la gloria, la honra, la alabanza le pertenecen a Jesucristo, que todo lo que tiene es por gracia y que vive y que es un hombre, una mujer que se integra bien con los demás, que comparte, que vive. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, si Jesucristo cuando caminó por esta tierra fue el hombre más grande que ha visitado este mundo. Porque ¿cuántos creen que Jesucristo? No estoy hablando de Jesucristo en la condición divina. Estoy hablando de Jesucristo en la condición humana. Fue el hombre más grande que pisó este planeta. Tan grande fue que partió la historia en dos pedazos. Se cuenta el calendario antes de Cristo y después de Cristo. ¿Es grande este personaje o no es grande? Si este hombre que fue tan grande visitó este mundo, pero fue servidor de todos, sencillo, humilde, amén, no se la daba de grande, no andaba por ahí diciendo ni encopetado, ni mostrándose, no, era un hombre humilde, sencillo, pasaba desapercibido delante de la gente, se montó en un burrito, pudiéndose montar en un corcel pura sangre, escogió algo sencillo. Alabanzas al nombre del Señor. Este Jesús, siendo lo que fue como hombre, sirvió a todos, lavó pies sucios. Gloria a Dios. Yo sé que alguno, oiga, ¿cómo me van a mandar a mí para la cárcel a predicar? No, ¿qué tal? ¿Cómo me van al hospital por ahí una persona que huele bien feo? No, yo allá no entro. Hay poder en el nombre de Jesús. Y este Jesús, el buen samaritano, el que lavaba pies sucios, el que no le importó coger el agua, un lebrillo, la toalla y empezar a enjugar los pies, a lavar los pies de los discípulos, secarlos, de tal manera que Pedro se sorprendió y no quería que se los lavara él, porque además que bien sucios los tenía y bien malolientes también, porque ellos andaban con sandalias abiertas por los caminos y los caminos eran compartidos, los hombres con las bestias, y en el camino había excremento de animales. Y cuántas veces no pisaban una ñola de vaca o de camello o de elefante, qué sé yo, pero estaban los pies sucios. Y cuando llegaron a la última, ¿usted cree que se fueron a bañar ellos o a lavar? No, ellos no tenían esa costumbre ni esa cultura. Así se sentaron en la mesa y el Señor sacó agua y la metió en un lebrillo y se puso una toalla y empezó uno por uno a desabrocharle las sandalias a esos pies de esos discípulos que no olían nada bueno, que no estaban bien sucios, y empezó a lavarle los pies a todos. Pedro al ver eso, uy, Señor, qué pena, qué vergüenza que Él me vaya a lavar. No, Pedro, si no te hago esto, no puedes tener parte conmigo en el reino de los cielos. No puede. Más adelante vas a entender por qué estoy haciendo esto. Pedro entendió y se dejó lavar los pies. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Si este Jesús, siendo lo que fue, hizo estas cosas, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo para creernos algo mejor que otros? No. Ay, hermano, es que yo ya, no, gracias a Dios no soy como los demás. Gracias a Dios ya no soy un practicante del pecado como antes. Este fulanito como es de malo, o esta fulanita, ay, como es de sinvergüenza. Un cristiano, una cristiana hablando así. No, hermano. Sea sencillo. Sea sencilla. Reconozca de dónde la sacó, de dónde lo sacó el Señor. Amén. Usted y yo no somos más que los demás. Por gracia somos salvos. Por gracia estamos aquí. Por gracia tenemos lo que Dios nos ha dado. Gracia significa un regalo inmerecido de Dios. Algo que usted y yo no merecíamos, Dios nos lo dio. Sea sencillo, sea sencilla.
Sea humilde. O seamos humildes. Pastor, sea humilde. Gloria a Dios. La espada corta para allá, pero para acá. Al pastor a veces le toca bajar la cabeza. Al pastor que es esposo también le toca bajar la cabeza delante de la esposa. Y aún delante de los hijos. Porque el pastor se equivoca como padre, como esposo y como pastor. Pero al creyente le toca lo mismo. A todos nos toca. Ay, hermano, yo no le doblego la cabeza a nadie, solo a Dios. Mentira. Nosotros nos toca reconocer muchas veces que nos equivocamos y nos toca humillarnos. Y nos toca ser sencillos y que Dios nos ayude, porque el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque hay creyentes que viven por ahí fatigados, cansados, aburridos, deprimidos, porque no tienen descanso, porque no tienen humildad, porque no tienen sencillez. Amén. Y entonces por ahí le viene fulano y le hace ¿cómo le dice? Le hace un comentario, le habla de pronto un poquito no tan bueno y se le sale el gallo que lleva adentro. A ver cuántos son 10 más 10, pues mío. A ver que yo también. Por ahí escuché de un hermano, que un hermanito vino y le dijo: hombre, usted me debe esta plata, ¿cuándo es que me va a pagar la platica? Hombre, mire, ya han pasado más de un año y usted ni siquiera me dice. Vea, me dejó hasta de hablar. Ah, ¿qué, cómo así? No, voy a tener que hablar con fulano porque es que necesito ese dinero. Ah, no, hable con el que sea, yo también tengo lo mío, mijo. ¿Usted qué creyó? Hable con el que sea, que aquí también hay con qué responder. Un creyente, un cristiano, un servidor, un predicador, diciendo eso, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando a Cristo vinieron a apresarlo, amén, lo cogieron, lo tomaron, pero salió Pedro, el engalladito, el encumbradito que tenía esa altivez, esa soberbia altica. Y cogió la espada y venga pues a ver cómo es. No me lo van a tocar y tal. Le mandó el espadazo a uno y le mochó la oreja. Ese Pedro era bien tremendo. Pero un día lo cogió el Señor y le dio 3 vueltas. Y el orgulloso altivo lo convirtió el Señor en una de las cartas que Pedro escribe. Son cartas llenas de humildad, palabras, expresiones de un hombre ya que conoció al Señor y Dios lo transformó de ser un orgulloso a un hombre humilde. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué hiciste esto? Tú no sabes que yo puedo clamar a mi Padre y Él me enviaría unas legiones de ángeles. No, pero ese no es el propósito, ese no es el plan. Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. Y es necesario. Cristo tenía que ir a la cruz. Y el diablo quería evitar ese acontecimiento. El diablo quería evitar esa pelea que iba a darle el Señor en la cruz del Calvario. Eso fue una batalla que se libró en el Gólgota. Alabanzas a Jesús. Y Jesús le dijo no, y Jesús bajó la cabeza, se dejó tomar de las manos, se dejó llevar, lo metieron al pretorio, lo golpearon con palos, con látigos romanos. ¿Usted sabe qué es un látigo romano? Es una cosa tremenda, lo que está compuesto el látigo romano. Las espinas del látigo que le meten, eso es acero prácticamente puro. Le incrustan unos chuzos de acero, prácticamente de acero. Y eso, la piel, cuando golpea la piel, cuando jalaba el verdugo, cercenaba y hacía boquetes en la piel. Se llevaba pedazos de carne y salía la sangre en borbollones. A Cristo lo volvieron una nada. Y Él, siendo lo que fue, la Biblia dice que como cordero, como ovejita muda, fue llevada al matadero así, calladito. Lo llevaron ante Pilato y era callado. Alabanzas al nombre de Jesús. Y tú no me hablas a mí, le decía Pilato, hombre, que te puedo libertar, tú sabes que yo tengo autoridad. Pero cuando le mencionó de autoridad, él abrió los labios del Señor y dijo: no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dado de arriba. Alabanzas al Señor. Le preguntó ¿qué es la verdad? Y el Señor le dijo: aquí está contigo al frente tuyo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, un ser como Jesús, siendo lo que fue como hombre,
Fue tan sencillo, fue tan humilde. Usted y yo tenemos que aprender de este ser tan maravilloso. Necesitamos reconocerlo en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, alabando a Dios estaban ellos y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuánto nos gozamos en los cultos cuando Dios añade a la iglesia a los que son salvos? Cuando hay bautizados, cuando la gente se arrepiente, se convierte. Entonces, hermanos, es una bendición muy grande. Amén. En una iglesia como estas, donde Dios añade nuevas personas, nuevos creyentes, entonces sabemos que Dios está ahí. Pero una iglesia donde no se convierte la gente, donde no se reconcilian los apartados, donde la gente se va, uno dice, ¿qué es lo que se está predicando allí? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Cómo se está sirviendo a Dios allí? ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? El Señor añade, nosotros traemos las almas a través del Espíritu Santo, pero el Señor es el que añade. Él es el que hace la obra. Él es el que salva. Amén, amén. Cuando una iglesia está en avivamiento, porque yo creo que nosotros debemos, a pesar de la pandemia y a pesar de ese tapaboca que le limita a usted cantar con libertad, que una vez yo me he puesto a analizar aquí la alabanza, ahorita la alabanza rica en la mañana también, pero a veces no se escuchan los hermanos, y es que ese tapaboca, es cierto, trata uno como de cerrarle la boca, por eso llama tapaboca. Yo no sé, este invento es bueno, yo no digo que hay gente que ese tapaboca es del diablo, o sea, no todo le metamos al diablo y le demos crédito al diablo, no, él no inventa nada, no señor, esto es algo que pasó. Pero sí, por encima del tapaboca, cuando el Espíritu de Dios y la iglesia está en ese avivamiento, hermano, así tenga tapaboca, así tenga tapanariz, así le tapen los oídos, pero usted tiene las manos libres, usted tiene algo del cuerpo libre, usted quiere alabar. No puedo con la boca, lo hago con las manos, lo hago con los pies, vivo para Dios, me tiro, gloria al nombre del Señor, pero yo quiero alabar a Dios porque su Espíritu está dentro de mi ser. ¿Tú no alabas a Dios? Por encima del tapaboca. Amén. A Pablo y a Silas los metieron a la prisión. Los golpearon fuerte. Les dieron azotes. Y ellos quisieron, ay, me voy a apartar, Señor. Mira, me dejaste pegar. Dijeron eso. No, ellos se gozaron. Oiga, ¿quién se va a gozar cuando uno le den una pela? Eso no es fácil. Uno se pone triste, uno hasta llora. Uy, no me den más, por favor, ya. Pero como Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo, el Espíritu les ayudó a soportar eso. Y por eso es que cuando Pablo y Silas, todos golpeados, creyeron que eran unos presos muy peligrosos, los metieron al calabozo más profundo, el de más adentro, el peor de todos. Ese diablo sí es muy cochino, porque es el diablo, ese sí era el diablo que quería destruir el ánimo, la fe de Pablo y de Silas. Oiga, los encadenaron de pies y de manos, los pusieron en el cepo. ¿Ustedes saben qué es el cepo? ¿Sí saben qué es ese instrumento de tortura? Les meten el cuello en una tabla doble donde les cabe la cabeza, las manos y los pies los amarran del cepo y los tienen en esta posición y en un calabozo oliendo feo, pequeñito, oscuro. A los dos los pusieron así. Pero ¿sabe qué? El diablo se equivocó, les faltó algo, no les puso el tapaboca. Alabanzas al nombre del Señor. Les dejó libre la boca y comenzaron a alabar a Dios. Cantaban himnos,
espirituales. Amén, amén. Y Dios los veía y Dios decía: oh, a esos muchachos hay que respaldarlos. Y envió un ángel, y el ángel movió los cimientos de la cárcel. Las cadenas se cayeron, el cepo se abrió, se reventó todo. Y cuando las puertas de la cárcel estaban abiertas, el carcelero pensó que los presos se habían volado. Pero sabe, cuando ve el carcelero eso, que despertó: uy, ¿qué pasó? Se nos volaron los presos, me van a matar. Cogió la espada el carcelero y se iba a suicidar. Y cuando tenía la espada ya para enterrársela, Pablo lo vio: hombre, hombre, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Saben dónde estaban los presos? Estaban con Pablo haciéndole un culto a Dios, cantando himnos cristianos, espirituales a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, nadie se quiere ir, nadie se quiere mover. Dele gloria a Dios. El diablo siempre se equivoca. Aunque nos pusieron tapaboca, yo me lo quité. Dios nos guarde. Pero para predicar la palabra. Usted puede adorar a Dios, no solamente en el culto. Usted puede, porque esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Hermano, nos produce libertad, alegría, fogosidad. Amén. Yo fui a una iglesia por ahí en Cali. Estuve predicando en una iglesia del distrito de Agua Blanca. Con todo cariño y respeto lo digo, no lo digo por nada más. Porque no tengo nada, yo soy trigueño, hay blancos, hay amarillos, hay negros. Una negramente impresionante. Era más fácil combinar un chance que combinarles el vestido. Zapatos rojos, pantalón azul, camiseta amarilla, con corbatica blanca. Y otra, pero esa gente, hermano, yo me asusté porque primera vez que yo iba a una iglesia de esas, y esa gente en Cali y en ese distrito, y esa gente se gozan los cultos. Y esa gente no es ahí sentadita como usted, no, esa gente como que algo los encalambra, y empiezan a adorar a Dios con libertad, y lo aplauden y corren. Bueno, yo cada quien su cultura, porque el caleño, el del Pacífico, es así como muy movido, ¿cierto, hermana Marina? Oiga, pero yo me asusté, yo estaba predicando y estaba todo fogoso, y salieron corriendo por ahí 5 negros por acá, venían corriendo hacia mí, y yo estaba que me volaba porque pensé que me iban a hacer algo. Y corriendo los morenos, ¡ah! Hablando en lengua, y ¡predícalo, pastor! Y eso se volvió una cosa impresionante. Y hermano, se manifestaba la gloria de Dios. Es que a veces, hermano, nos falta a nosotros los de por aquí, nos falta como, aunque así también se adora a Dios, yo respeto eso, no, es nuestra cultura. Pero hermano, necesitamos darle libertad a nuestro espíritu, para que, hermano, cuando cantemos, para cuando adoremos, para que cuando oremos a Dios, Dios se manifieste de una manera extraordinaria. Necesitamos libertad. ¿Cuántos aquí hemos sido libres por el poder del Evangelio? ¿Cuántos podemos aplaudir a Dios con libertad? ¿Cuántos nos podemos poner en pie y decir: aquí estamos en la presencia del Espíritu Santo? Aquí lo podemos adorar con libertad, porque Cristo nos hizo libres, porque aquí está el Espíritu de Dios, porque Él obra maravillas, Él hace milagros, Él sana enfermos, Él bautiza con el Espíritu, Él da el fruto a cada creyente. Él liberta al endemoniado, Él sana al enfermo, Él da la vista al ciego, Él le da la lengua al mudo, Él le da el oído al sordo, Él levanta al paralítico, Él resucita al muerto. No te canses de adorarlo. Deja que Él produzca algo en tu vida por el poder del Espíritu Santo. Oh, Shiva Marítima. Usamaya Shetema. Usamaya Shi. En esta iglesia, en San Jerónimo, Señor de la gloria, en este municipio, derrama tu poder, transforma vidas, cambia corazones, hombres y mujeres que salgan de esta perversa y maligna generación, jóvenes, jovencitas, que entreguen sus vidas a ti, Señor. Estamos clamando por un avivamiento que solo Dios lo puede producir.
Estamos clamando, Señor, por conversión. Estamos clamando. A ti sea la gloria. 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 Cristo, una iglesia, la iglesia del principio, esa iglesia apostólica, esa iglesia que está fundada sobre la roca, esa iglesia que está siendo edificada y que está haciendo, Señor, ese crecimiento, esa progresión, que es cada uno de los que estamos aquí, sus miembros. Estamos contribuyendo conforme a la fe, en unidad, en gozo, en amor, amén, en misericordia, en justicia. Vamos a cantar ese coro. ¿Por qué no cantamos? Grandes y maravillosas son tus obras. Diga conmigo, grandes y maravillosas son tus obras. Tú eres el Dios de los justos.